Hola queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más de Físico-Química. El día de hoy veremos lo que son los cambios de entropía debido al mezclado de gases ideales, a la transición de fase y debido al calentamiento. Comencemos. El cambio de entropía debido a mezclado de gases ideales lo haremos como sigue a continuación. En esta figura se muestra un recipiente donde Na representa los moles del gas ideal de a una temperatura T, una presión P y que tiene un volumen A o VA y que están separadas mediante una división de NB, que serían los moles del gas ideal de B, a una temperatura T, una presión P y con un volumen VB, que sería el volumen de B. Cuando se quita la división, los gases se mezclan en forma espontánea y la entropía del sistema aumenta. Para calcular la entropía de mezclado o delta S de mezclado, se puede considerar el proceso como dos expansiones isotérmicas de gas separadas. En el caso del gas A, el delta S de A sería igual a los moles de A por la R, que sería la R de los gases ideales, por el logaritmo natural de volumen de A más volumen de B, que sería el volumen 2, entre volumen de A, que sería el volumen 1. Y en el caso del gas B, delta S de B va a ser igual al número de moles de B por R por el logaritmo natural de volumen de A más volumen de B, que sería el volumen 2, entre el volumen de B, que sería el volumen 1. Por lo tanto, el delta S de mezclado va a ser igual a la suma del delta S de A más el delta S de B. Y esto es igual a N de A por R por logaritmo natural de BA más BB entre volumen de A más los números de moles de B por R por el logaritmo natural de la suma de los volúmenes de A y B entre el volumen de B. De acuerdo a la ley de Avogadro, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de moles del gas a temperatura y presión constante, y entonces la ecuación anterior se puede escribir de la siguiente forma. El delta S de mezclado va a ser igual a los moles de A por R por el logaritmo natural de la sumatoria de los moles de A más los moles de B entre los moles de A más los moles de B por R por el logaritmo natural de la sumatoria de los moles de A más los moles de B entre los moles de B. Sabemos que si invertimos el orden de una división en un logaritmo natural, este va a adquirir el signo contrario, el mismo valor pero con el signo contrario. Por lo tanto, si a esta fórmula que aplicamos cambiamos el orden de los moles, nos quedaría de la siguiente forma: menos Na por R por el logaritmo natural de los moles de A entre la sumatoria de los moles de A más los moles de B menos los moles de B por R por el logaritmo natural de los moles de B entre la sumatoria de los moles de A más los moles de B. Entonces aquí pueden observar que simplemente invertimos esta división y se cambió el signo. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos los moles de A por R por el logaritmo natural de XA menos NB por R por el logaritmo natural de XB. Y si a esto factorizamos la R, porque de las dos restas R es constante, nos quedaría que menos R por el número de moles de A por el logaritmo natural de XA más el número de moles de B por el logaritmo de XB. En este caso, XA y XB son las fracciones mol de A y B respectivamente. Como X tiene que ser menor a 1, entonces el logaritmo natural de X menor a 1 quedaría una cantidad positiva, lo cual es consistente con la naturaleza espontánea del proceso. O sea que el delta S de mezclado va a ser positivo. Veamos ahora el cambio de entropía debido a la transición de fase. La fusión de hielo es un cambio de fase muy conocido. A 0 grados centígrados y una atmósfera, el hielo y el agua están en equilibrio. Bajo estas condiciones, el hielo absorbe calor reversiblemente durante el proceso de fusión. Además, en vista de que el proceso es a presión constante, el calor que absorbe es igual al cambio de entalpía del sistema. Recuerden que les mencioné que a presión constante el calor va a ser igual a la entalpía. Por lo tanto,
el calor reversible va a ser igual al delta H de fusión, donde delta H de fusión es llamado calor o entalpía de fusión. Por lo tanto, la entropía de fusión va a ser igual al delta H de fusión entre la temperatura de fusión. De igual modo, se puede escribir que la entropía de vaporización va a ser igual al delta H de vaporización entre Tb, donde Tb es el punto de ebullición del líquido. Veamos el siguiente ejemplo que nos dice que las entalpías molares de fusión y evaporación del agua son 6.01 kJ por mol y 40.79 kJ por mol, respectivamente, y nos pide calcular los cambios de entropía en la fusión y la evaporación de un mol de agua en su punto de fusión normal y su punto de ebullición normal. Lo primero que vamos a hacer es transformar los kilojoules sobre mol a joules sobre mol. Para esto vamos a multiplicarlos por 1000. Por lo tanto, el delta H de fusión será igual a 6010 joules sobre mol y el delta H de vaporización será igual a 40.790 joules sobre mol. Y la diferencia de entropía de la fusión va a ser igual al delta H de fusión entre la temperatura de fusión. Si sustituimos, nos va a dar que 6010 joules sobre mol entre 273 kilojoules va a ser igual a 22 joules sobre Kelvin mol o mol Kelvin. Ese sería el delta S de fusión. Y el delta S de vaporización será igual a delta H de vaporización entre la temperatura de ebullición del agua. Y esto nos quedaría 40.790 joules sobre mol entre 373 Kelvin, nos va a dar igual a 109.35 joules sobre Kelvin por los mol. Como podemos observar, los valores de entropía son en general mucho menores que los valores de entalpía, y por lo tanto los expresaremos en joules sobre Kelvin y no en kilojoules sobre Kelvin, por esto lo convertimos. También nuestro cálculo demuestra, y en general es cierto, que el delta S de vaporización es mayor al delta S de fusión para la misma sustancia. Debido a que tanto los sólidos como los líquidos son fases condensadas, poseen una estructura u orden considerable. En consecuencia, la transición de sólido a líquido da como resultado un aumento relativamente pequeño del desorden molecular. Por otra parte, el arreglo de las moléculas en estado gaseoso es totalmente aleatorio, por lo que el proceso de líquido a vapor se acompaña por un gran aumento del desorden. La siguiente tabla muestra las entropías de vaporización de varios líquidos. La característica interesante de esta tabla es que esos diferentes líquidos tienen aproximadamente la misma entropía molar de vaporización, que sería aproximadamente unos 88 joules sobre mol Kelvin. Esta observación empírica se llama regla de Troughton. La interpretación molecular de este fenómeno sostiene que la mayor parte de los líquidos y todos los gases tienen estructuras similares, por lo que se genera una cantidad considerable o comparable de desorden en la evaporación. Por consiguiente, los valores de delta S de vaporización son similares. En esta tabla, las excepciones son el agua y el etano, que tienen valores de delta S de vaporización apreciablemente mayores. La razón es que estos líquidos tienen una estructura más ordenada, debido a la existencia de puentes de hidrógeno, o también conocidos como enlaces de hidrógeno, lo que genera más desorden en sus puntos de ebullición. Veamos ahora el cambio de entropía debido al calentamiento. Cuando la temperatura de un sistema se eleva de T1 a T2, la entropía también aumenta. Esta correlación se debe a la entrada de energía, que eleva las moléculas a niveles más altos de energía translacional, rotacional y de vibración, y aumenta el desorden a nivel molecular. Podemos calcular este aumento de entropía como sigue, donde S1 y S2 son las entropías del sistema en los estados 1 y 2, caracterizados por T1 y T2, que serían la temperatura 1 y la temperatura 2. Si el calor pasa reversiblemente al sistema, el aumento de entropía de una cantidad infinitesimal de transferencia de calor está definido por la siguiente ecuación, que nos dice que la diferencial de la entropía será igual a la diferencial del calor reversible entre la temperatura.
la entropía a temperatura 2 será igual a la entropía 2 igual a entropía 1 más la diferencial del calor reversible entre la temperatura integrada desde temperatura 1 hasta la temperatura 2. Si definimos que este sea un proceso a presión constante, como suele ser el caso, entonces la diferencial del calor reversible será igual a la diferencial de la entalpía. Por lo tanto, nos queda que la entropía del estado 2 será igual a la entropía del estado 1 más la integral de la diferencial de la entalpía entre la temperatura, desde temperatura 1 hasta la temperatura 2. Si recordamos la definición de la diferencial de H, que es igual a Cp de T, y la sustituimos en la ecuación anterior, nos queda que la entropía de 2 va a ser igual a la entropía de 1 más la integral del Cp sobre la temperatura por la diferencial de la temperatura desde temperatura 1 hasta la temperatura 2. Si resolvemos esta integral, recordando que la fórmula nos dice que la integral de dx entre x va a ser igual al logaritmo natural de x, entonces para nuestra ecuación sería que la entropía 2 va a ser igual a entropía 1 más la integral desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 del Cp por la diferencial del logaritmo natural de la temperatura. Si el intervalo de temperaturas es pequeño, se puede suponer que el Cp es independiente de la temperatura, en cuyo caso nuestra ecuación nos quedaría como la entropía del estado 2 es igual a la entropía del estado 1 más Cp por el logaritmo natural de temperatura 2 entre temperatura 1. Y el aumento de entropía o delta S como resultado del calentamiento nos daría que es igual a la entropía del estado 2 menos la entropía del estado 1, y por lo tanto esto va a ser igual a NCP logaritmo natural de temperatura 2 entre temperatura 1. También podría ser Cp logaritmo natural de temperatura 2 entre temperatura 1. Todo depende de las unidades que nos den el Cp. Veamos el siguiente ejemplo que nos dice que 200 gramos de agua se calientan de 10 grados centígrados a 20 grados centígrados y nos pide calcular el aumento de entropía de este proceso. Y nos da como dato la capacidad calorífica molar del agua a presión constante, que es de 75.3 Joule sobre mol Kelvin. Esto quiere decir que nos están pidiendo suponer que el Cp es independiente de la temperatura. Ahora, la cantidad de moles de agua presente será igual a 200 gramos de agua entre 18.02 gramos por mol, que es el peso molecular del agua, y esto nos va a dar igual a 11.1 mol. El aumento de entropía, de acuerdo con la ecuación que vimos anteriormente, va a ser igual a delta S igual a 11.1 mol por 75.3 joules sobre mol Kelvin por el logaritmo natural de 293 Kelvin entre 283 Kelvin, y esto nos va a dar igual a 29 joules sobre Kelvin. Hasta aquí termina nuestro video. Si tienen alguna duda, déjenla en la sección de los comentarios. No olviden tomar sus notas y nos vemos en el próximo video. Bye. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like para continuar subiendo contenido, el cual pretendemos te ayude en diferentes ramas de la química.